Bienvenidos a Click and Drive. Hoy vamos a tratar el tema del conductor y accidentalidad. Empezaremos por el conductor. Lo más importante es que entendáis el tiempo de reacción. El tiempo de reacción pues, es el tiempo que transcurre desde que percibimos un estímulo hasta que reaccionamos al mismo. Es decir, desde que vemos, por ejemplo, que hay una piedra en medio de la calzada hasta que le damos la orden a nuestra pierna de tenemos que frenar. Este tiempo es variable, así que podemos decir que está entre medio segundo y un segundo. Depende de varias cosas. Depende del sexo de la persona, depende del estado de ánimo, depende de su edad, etcétera, etcétera. Para simplificarlo un poquito, vamos a decir que es de 0,75 segundos. Pregunta de examen. También nos van a hacer estas preguntas. Cuando el conductor sufre los efectos del alcohol, el tiempo de reacción... Entonces aquí tenemos que saber que el tiempo de reacción va a aumentar, ¿de acuerdo? Si yo me tomo 3 cervezas, voy a tardar más en reaccionar que si no me tomo ninguna. El tiempo de reacción solo puede aumentar. Factores que influyen en la tasa de alcoholemia. Bien, aquí tenemos un gráfico donde se representa los gramos de alcohol que hay en el organismo en función del tiempo. Aquí vemos los minutos. En este gráfico podemos apreciar que hay 3 fases. La primera fase, que va desde el minuto 0 al minuto 60, es la fase de absorción. La segunda fase es el pico máximo de alcoholemia, que está a los 60 minutos, más o menos. Y la última fase es la fase de metabolización del alcohol, que se va eliminando a través del hígado. La primera fase, que es la de absorción, fijaos que es muy rápida, ¿de acuerdo? Y en esta fase entran en juego estos factores que vemos aquí. El sexo. No es lo mismo ser hombre que ser mujer, ¿de acuerdo? Tanto hombres como mujeres tienen unas enzimas en el estómago que se llaman deshidrogenasa. Estas enzimas tienen la función de cortar un poquito las cadenas de alcohol. Como los hombres tenemos más enzimas de este tipo que las mujeres, una vez pasan al intestino, pues las mujeres tendrán más cantidad de alcohol. Por eso les va a afectar más a las mujeres. También va a afectar la masa de la persona. No es lo mismo una persona flacucha que una más rellenita. La que es más rellenita tendrá más sangre en su organismo, así que necesitará más cantidad de alcohol pues, para llegar al mismo estado de alcoholemia. Evidentemente la cantidad de alcohol influye y el tipo de bebida, fijaos que está en negrita porque es importante, hace muchas preguntas. Tenemos que saber que aquellas bebidas alcohólicas que contengan gas, ese alcohol se va a absorber más rápido que si la bebida alcohólica no tiene gas. Si la bebida alcohólica es caliente, se va a absorber más rápido que si es fría. Y si el tipo de alcohol es destilado, como el whisky, se va a absorber más rápido que si el alcohol es fermentado, como la cerveza. En cuanto al estómago, cuidado, porque cambia la cosa de si está lleno o si está vacío. Si el estómago está lleno, va a costar más a que se absorba el alcohol, así que si está vacío nos va a pegar el subidón más rápido. Pero cuidado que a veces no nos van a preguntar sobre la velocidad de absorción, sino la cantidad de alcohol ingerido. Si tenemos el estómago lleno o si está vacío, vamos a absorber la misma cantidad de alcohol. Lo único que cambia es la velocidad de absorción, ¿de acuerdo? Que nos piden por ahí en las preguntas. La segunda fase, como hemos dicho, es la fase del pico de alcoholemia, que más o menos llega a la hora, ¿sí? Y a partir de ahí viene la tercera fase, que es la de metabolización, la de eliminación de este alcohol. Y aquí entra en juego el estado de vigilia. Hay 2 estados, o despiertos o dormidos. Si estamos despiertos, fijaos que se va a metabolizar de esta forma más o menos, muy progresivamente en el tiempo. Pero si estamos dormidos, eso va a aumentar. Es decir, que el tiempo de eliminación del alcohol va a ser aún mucho mayor, va a ser más progresivo. Si seguimos el cursor, más o menos seguiría esta inclinación. También nos van a hacer preguntas sobre los numeritos, ¿de acuerdo? Y aquí, como hay unos cuantos, a veces nos hacemos un lío. Así que os voy a enseñar un truquillo para que en el examen teórico lo tengáis todo claro. Tenéis que saber que el alcohol se puede medir en aire o en sangre. Solamente hace falta que nos aprendamos la tasa en aire, ya lo veréis. Y después hay 2 clases de conductores. Los normales, que son los
de carácter general y los que son un pelín especiales. Y aquí tenemos los noveles y los profesionales. Hay que destacar 4 cositas de los noveles y de los profesionales. Un conductor novel es ese conductor que empieza a conducir por primera vez. Concretamente se considera novel el periodo de tiempo de un año a partir del primer permiso de conducción, así que durante un año vamos a llevar la L. Lo que pasa que a efectos del alcohol la condición de novel dura 2 años, es decir, hasta un año llevaremos la L, pero hasta los 2 tendremos la tasa reducida. No os liéis con esto. Y después vienen los conductores profesionales, que son todos aquellos conductores que lleven vehículos, automóviles que superen los 3.500 kilos de masa máxima autorizada, que superen las 9 plazas, incluida la del conductor, que se dediquen al transporte escolar, transporte público, todos estos. Bien, pues como he dicho antes, solamente hace falta que nos aprendamos la tasa en aire. Para los normales es 0,25 y para los especiales un poquito menos, 0,15. ¿Que queremos saber la tasa en sangre? Lo único que hay que hacer es multiplicar por 2 esta cantidad. Si hemos dicho que en aire es 0,25, pues en sangre será 0,25 por 2, 0,50, ya lo tenemos. Y si los especiales era 0,15, pues en sangre será el doble, 0,15 por 2, 0,30. Pero hay que fijarse en un detallito. Cuando se mide en aire, se mide en miligramos. Y cuando se mide en sangre, es en gramos. Fijaos que la unidad de medida cambia. Esto a veces nos puede complicar la respuesta a las preguntas. Vamos a hacer esta pregunta de aquí. Transcurrido un año desde la obtención del permiso B, ¿qué tasa de alcoholemia podrá alcanzar el conductor si no dispone de ningún otro permiso? La respuesta correcta es la B. Nos dice transcurrido un año desde la obtención del permiso B, es decir que estamos conduciendo durante un año, ¿sí? Pasado este año, mejor dicho. Bien, pues como yo sé que a efectos del alcohol la condición de novel dura 2 años, aún tendré la tasa reducida, y en este caso es la B, 0,15 miligramos por litro de aire expirado. Pruebas de detección de alcoholemia y drogas. Cuando nos pare la policía, pues nos podrá hacer un control de alcoholemia o drogas. Es obligatorio, no es voluntario, así que ¿el control de alcoholemia está obligado a realizarlo? Sí, ¿de acuerdo? Nos van a hacer una primera prueba que será en aire aspirado. Si damos negativo, nos podemos ir felices a casa, pero si damos positivo, aunque no superemos la tasa máxima, nos van a repetir la prueba. Entre prueba y prueba tiene que pasar como mínimo 10 minutos para que se pueda ver un contraste. Y si seguimos dando positivo, podemos de forma voluntaria exigir una tercera prueba que será en sangre. Lo malo de esta tercera prueba es que si seguimos dando positivo, aparte de comernos la multa económica y los puntos, nos van a hacer pagar los costes administrativos de esta tercera prueba. Así que solo conviene que la exijamos si realmente no hemos bebido, y eso es un error. Cambiamos de bloque y hablaremos sobre accidentalidad. Cada año en España y Cataluña hay accidentes de tráfico y bueno, hay unas estadísticas que dicen cómo se producen los accidentes, cuándo. También es objeto de preguntas en el examen, así que vamos a hacer un resumen de todo esto. Nos pueden preguntar acerca de los costes de los accidentes de tráfico y a veces hay una pregunta muy tentadora que se limita a decir: ante un accidente de tráfico solo hay costes humanos y materiales. No, hay más cosas que costes humanos y materiales. También hay costes administrativos como sanitarios, bomberos, policías, seguros, medioambientales, morales. ¿De acuerdo? Así que cuando contestéis preguntas de los costes, no os limitéis a decir solo humanos y materiales. Hay más. En el mundo de la seguridad vial, cuando hay un accidente, se va a clasificar en uno de estos 3 factores de riesgo. Y existen el factor conductor, que aquí hay todo lo que son drogas, alcohol, velocidad, distracciones, móvil, tabaco, enfermedades, medicamentos, ¿sí? Y como podéis ver, pues ocupa la mayor parte de los accidentes de tráfico.
Después, también tenemos el factor vía y entorno, que aquí entra en juego el diseño de la vía, el estado de esta, condiciones meteorológicas. Y fijaos que representan más o menos un 10%. Y por último hay el factor vehículo. El factor vehículo, más que nada, son problemas por las ruedas. Pinchazos, neumáticos en mal estado, baja presión de los neumáticos o demasiada presión de los neumáticos, todo esto. Así que si nos dicen, la mayor parte de los accidentes de tráfico se producen por el factor, puntos suspensivos, factor conductor. Otras preguntas que nos pueden hacer son las siguientes. ¿Dónde se producen más accidentes de tráfico? ¿Dónde se producen más víctimas mortales? ¿Qué carreteras son las más seguras? Hay que saber que donde se producen más accidentes de tráfico es dentro de poblado. Allí hay una cantidad de estímulos terribles que hay que estar pendientes todo el rato de ellos. Circulamos por un carril, pero tenemos más vehículos en los otros carriles, resulta que el de la derecha se quiere desplazar, así que tenemos que frenar un poquito, pero el de detrás nuestro está acelerando, así que si frenamos demasiado a lo mejor nos impacta, el de delante a lo mejor está mirando el móvil y hace un frenazo, a lo mejor alguien nos abre la puerta, se escapa el perro, el peatón pues está atravesando la carretera sin mirar, el semáforo, mientras estamos pendientes de una cosa, el semáforo cambia y se pone en rojo, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy fácil que uno de estos estímulos, pues, se nos pase por alto y se puede convertir en un accidente. Así que, debido a esto, dentro de poblado hay la mayor parte de accidentes de tráfico. Sin embargo, fuera de poblado hay menos accidentes, pero debido al factor velocidad hay más muertos. Por otro lado, en las autopistas y autovías hay que decir que son las carreteras más seguras, porque si relacionamos la cantidad de accidentes que existen dividido por el número de vehículos que transitan por ahí, veremos que el resultado es casi cero. Así que sí, son las más seguras. También nos van a preguntar que ¿dónde se producen más accidentes? ¿En las rectas o en las curvas? Si respondemos rápido, vamos a decir que en las curvas, sin ninguna duda, pero esa es la respuesta incorrecta. En las curvas, evidentemente hay más peligrosidad, pero resulta que por eso la gente presta más atención y extrema las precauciones, de manera que no hay tantos accidentes en las curvas. En cambio, en la recta, aunque sea más seguro, es donde la gente se confía, donde mira el móvil, donde decide adelantar, cambiar el sentido. Y en conclusión, pues hay más accidentes en las rectas que en las curvas. Lo dicen las estadísticas. También nos pueden preguntar sobre el cuándo. ¿Cuándo se van a producir más accidentes de tráfico? Pues hay que saber que estos accidentes se van a producir en los periodos vacacionales. Entre semana, pues el fin de semana. Estamos más distraídos ahí. Pero entre semana, ¿no se van a producir accidentes? Sí. Claro que sí que se van a producir accidentes, pero más que nada cuando hay una densidad de vehículos más grandes, es decir, a las idas al trabajo y a las vueltas a casa. Fijaos que habrá más accidentes a las vueltas a casa que a las idas, porque además de haber tantos vehículos en la carretera, vamos a arrastrar el cansancio, la fatiga, el estrés laboral, las ganas de llegar rápido a casa, etcétera, etcétera. Todo suma. Ahora hablaremos sobre otro bloque, primeros auxilios. Hay que conocer bien la norma PAS. PAS son las siglas que representan el orden de actuación que hay que llevar a cabo ante cualquier accidente de tráfico. La primera letra P es de proteger. ¿Qué significa proteger? Primero nos vamos a proteger a nosotros mismos. Vamos a inmovilizar el vehículo en un lugar seguro. Una vez hecho esto, nos ponemos el chaleco, lo señalizamos con los triángulos de preseñalización de peligro, quitamos los restos de accidentes para que no se produzca uno de nuevo, etcétera, etcétera. Cuando todo está protegido, viene la segunda parte, avisar. Vamos a llamar al 112, al 061, aquí en el kilómetro tal de esta carretera ha habido un accidente, tantos vehículos implicados, etcétera, etcétera, etcétera. Conviene identificarse también. Y una vez avisado, pues vamos a socorrer. Si nosotros conocemos primeros auxilios, es perfecto.
pero lo normal es no tener nociones de esto. Así que en las preguntas del examen, más que qué hacer, nos van a decir qué es lo que no tenemos que hacer. Así que, ¿le podemos quitar el casco a un motorista caído? No, mejor no le quitemos el casco porque al forcear para quitarle, aún le vamos a acabar de lesionar las vértebras. ¿Le podemos dar medicamentos? No, esa persona puede ser alérgica, a lo mejor no la conocemos. ¿Y bebidas o comida? No, porque cuando hay un accidente, esa persona, la víctima, suele haber hecho un viaje, así que la cabeza estará un poco alterada. Y hay una parte de la cabeza, que es el bulbo raquídeo, que controla estas funciones involuntarias, como la respiración, el latido del corazón. Entre ellas, controla la glotis, que podemos decir que es una válvula que gestiona la ingesta de los alimentos en el estómago o del aire en los pulmones. Y al estar afectado esta glotis, a lo mejor cuando comemos un poco de bocata, en vez de ir a los pulmones, al estómago, perdón, va a ir a los pulmones. Y eso es muy grave. Así que por ese motivo no le podemos dar ni comida ni bebida a un accidentado de tráfico. Y evidentemente alcohol no, tampoco. Y como he dicho, si sabéis primeros auxilios, pues primeros auxilios. También hay que saber que si nosotros presenciamos un accidente, estamos obligados a prestar ayuda, de la forma que sea. Si hacemos la vista gorda y nos vamos, eso es delito. Fijaos, omisión de socorro igual a delito. Evidentemente, si nosotros vemos que la ayuda ya está organizada, la policía, la ambulancia, ya no tenemos que aturarnos a ayudar. Si queremos conocer algo de primeros auxilios, hay que saber que lo primero que hay que hacer es una evaluación primaria. Y allí vamos a comprobar los signos vitales, que son la conciencia, la respiración y el pulso. Si falla la respiración y el pulso, hay que hacer una reanimación cardiorrespiratoria. Y consiste en hacer un juego de insuflaciones y compresiones para crear como un latido y una respiración artificial. Las compresiones tenemos que saber que se hacen en el tercio inferior del esternón, en el punto central. Ahí tenemos que hacer unas buenas compresiones, el esternón se tiene que indicar unos 4 centímetros para que sea efectivo, y tenemos que hacer unas 30 repeticiones. 30 repeticiones a un ritmo de 100 por minuto. Y después tendremos que hacer 2 insuflaciones a un ritmo de 60 por minuto. Y tenemos que ir alternando 2 insuflaciones, 30 compresiones. 2 insuflaciones, 30 compresiones. Y así de forma indefinida hasta que llegue el equipo médico. Si resulta que la evaluación primaria es correcta, tendremos que hacer una evaluación secundaria. Y ahí ya tendremos que mirar todo lo que son hemorragias, pérdidas de líquido, quemaduras, fracturas. Todo esto ya lo veréis en los test.